Buenas noches, le agradecemos al Señor por concedernos este privilegio de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes y poder llevar este estudio de la palabra de Dios. Vamos a dar inicio en esta oportunidad a este estudio, el cual estamos llevando a lo largo del libro de Apocalipsis. Y básicamente el tema en el cual hemos estado nosotros tratando en las semanas anteriores son el tema de las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Un tema bastante interesante porque del mismo podemos nosotros aprender, primero que nada, a evaluar a nuestras iglesias, ver cuáles son aquellas cosas que encontramos en las distintas cartas a las 7 iglesias de aquel entonces, ver qué cosas estamos haciendo bien y por las cuales el Señor ha felicitado a las iglesias, y ver cuáles son las otras cosas que debemos corregir. Pero esta noche vamos a estudiar la carta a una iglesia que sobresale por encima de las demás, y que al igual que Esmirna, es una iglesia a la cual el Señor no tiene reproche alguno, y es la iglesia de Filadelfia, la carta que el Señor envía a la iglesia en la ciudad de Filadelfia. Esto lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Vamos a leer estos versículos y después de leer vamos a orar pidiendo que el Señor nos dé la dirección para este estudio. Dice capítulo 3 de Apocalipsis, empezando en el verso 7 hasta el 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, te agradecemos por tu santa palabra. Pedimos que en la medida que la misma nos enseñe sobre las virtudes de la iglesia en Filadelfia, podamos nosotros, bajo la guía de tu Espíritu, imitar esas virtudes. Y sabiendo, Señor, que no está en nuestra capacidad humana el hacerlo, pedimos que, llenos de tu Espíritu, nos mantengas fieles a ti. Padre, te damos gracias por todas tus bondades hacia nuestras vidas, y que las bendiciones que tú traes sobre nosotros estimulen nuestras personas para ser más fieles y marchar siempre de la mano con Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filadelfia era una ciudad situada también en el Asia Menor, una
ciudad pequeña, no era una ciudad tan grande como las demás, y era una ciudad que había tenido el sufrimiento de algunos terremotos. De hecho, sufrió la región aquella varios de los mismos, y la ciudad pues también tenía estos problemas eventualmente. Jesús se refiere a esta iglesia como una iglesia que quizás no tenía mucha notoriedad, pero era una iglesia fiel. El nombre Filadelfia significa amor fraterno, amor de hermano. Por eso vamos a encontrar más tarde este término refiriéndose también a Jesús como nuestro hermano al heredarnos su nombre. Y vamos a ver también cómo es que una iglesia con aparente poca fuerza realmente era poderosa en palabra, poderosa en espíritu, porque era fiel a Dios. Comenzando ya en el verso 1, vemos nuevamente la introducción a la carta al ángel de la iglesia en Filadelfia. De nuevo, al mensajero de la iglesia, al pastor de la iglesia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La iglesia tenía un pastor, como las iglesias de las demás ciudades. Pero la iglesia en Filadelfia, quiero compartir desde ya cuáles características se podría decir que el pastor de aquella iglesia tenía como líder para sentar un ejemplo en la congregación con respecto a la fidelidad de Cristo. Se dice que el pastor de aquella iglesia debió haber sido una persona que vivía la palabra de Dios. Debía haber sido una persona de oración para soportar las dificultades. Alguien que predicaba y enseñaba la palabra de Dios y que desafiaba a los creyentes para que sus vidas fueran vividas con testimonios limpios de a sí mismo, que compartieran el mensaje del evangelio, que también enseñaba a servir para que la iglesia manifestara esa fidelidad a Dios, que siempre estaba también procurando alcanzar a los perdidos. Ya que se dice que la iglesia es el reflejo del pastor, el pastor de Filadelfia debe haber sido una persona entregada y fiel a Dios, fiel a sus convicciones, fiel a lo que enseña la palabra de Dios. Y Cristo, dirigiéndose a la iglesia, hablando ya ahora de los atributos de él o las características que él describe a esta iglesia, dice que él es el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, que a esta le agrega un comentario o una descripción, que el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso se refiere a la llave de David. Ahora, primero, cuando habla de santo, está hablando de él mismo como Dios, que Cristo comparte con el Padre, siendo de la misma esencia. Esa santidad, la santidad del Padre, es la santidad del Hijo. El Dios verdadero, que es diferente a los hombres, porque es puro y perfecto en carácter. Siendo así, describiéndose como alguien que es santo, puro, perfecto, de ahí también está íntimamente relacionado el verdadero, que describe dos cosas. Primero, su carácter genuino. Recuerde en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad está en él. El conocimiento del Dios verdadero está en él. Entonces, él se refiere a sí mismo como
como Dios verdadero, como Dios genuino. Pero también la referencia de ser el verdadero, si Él es así, que es verdadero, que es genuino, siempre que Él va a hablar con verdad. Lo que Él va a decir es verdad. Por lo tanto, qué privilegio para esta iglesia que todo lo que Cristo va a decir de ellos es verdad, porque viene de su propia boca, viene de lo que Él ha visto y sabe de la iglesia, que lo va a mencionar en un momento. Pero la iglesia puede estar confiada de que lo que se va a decir de ellos es verdad. El que tiene la llave de David habla de autoridad, habla del reino eterno prometido a la descendencia de David. Y tener las llaves significa que Él es el único que puede dar acceso a todos aquellos que Él va a llevar a Dios. Aquí está hablando de la exclusividad de Cristo como el único que puede dar la salvación. La salvación no es propia de ninguna iglesia. La salvación no es propia de ninguna denominación, ni de ninguna persona humana, ni de ningún líder religioso. La salvación es exclusividad de Cristo. Solo Él puede salvar. ¿Por qué? Porque solo Él tiene las llaves y solo Él puede abrir y solo Él puede cerrar. Al que Él le abre, entra, y al que Él le cierra, no entra. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que es el mismo escritor de Apocalipsis, él habla también de una referencia a yo soy la puerta. Y esta, en ese pasaje en Juan 10, mezcla yo soy la puerta con yo soy el buen pastor. Pues está hablando de dos características de él, pero cuando dice yo soy la puerta, está diciendo yo soy el único acceso a Dios. Es lo que significa yo tengo las llaves de David. Y yo, donde yo abro, nadie cierra. Y donde yo cierro, nadie abre. Aquí también debe de enseñarnos como iglesia a depender completamente de la dirección de Dios para lo que querramos hacer. Los ministerios en los que quieren servir, por eso tenemos que traerlos en oración al Señor para que sea el que nos muestre cuáles son, porque las oportunidades vienen del Señor. ¿Por qué? Porque es Él quien abre la puerta y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Entonces, siendo Él quien tiene las llaves y quien abre y nadie cierra y quien cierra y nadie abre, podemos estar seguros que con esa confianza sabemos que ya que hemos entrado, nadie nos puede cerrar. Y aquel que aún no ha entrado, nadie le va a poder abrir, más que el mismo Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que él se refiere en cuanto a su persona, a su presentación a la iglesia. Verso 8. Algo que dice también de otras iglesias y que siempre se cataloga en la omnisciencia de Cristo, en el conocimiento que él tiene. Dice, yo conozco tus obras. A Cristo nadie necesita decirle lo que usted hace. Él conoce nuestras obras. Él conoce lo que hacemos. Él tiene un informe detallado y no se lo da a nadie, lo conoce él mismo. Él es el testigo fiel. Él se da cuenta de lo que nosotros hacemos. Y sabe algo interesante también. Él conoce las motivaciones que nos llevan a hacer lo que hacemos. Él conoce lo que hay en nuestro corazón cuando hacemos las cosas. Por eso cuando la iglesia, y cuando me refiero a iglesia, me refiero a los que conformamos la iglesia, los creyentes, hacemos algo. No tenemos que hacerlo para promocionarnos. No tenemos que hacerlo para ser conocidos por nosotros. No tenemos que andarlo diciendo ni mostrándolo a otros.
Quien nos interesa que sepa lo que hacemos es el Señor. Y el nombre que debemos exaltar es el nombre de Cristo. Es el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos que todo lo que hacemos, lo hacemos por Él y lo hacemos para Él. Lo hacemos para la honra y la gloria de su santo nombre. Por eso es que nosotros no podemos utilizar lo que hacemos para que la gente hable bien de nosotros, sino que de vuelta, para que cuando los hombres vean nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ahora, el Señor conoce las obras. El Señor conocía las obras de aquella iglesia y les dice: y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire cómo describe las obras de esta iglesia. Primero, la iglesia tiene que reconocer que lo que hace, lo hace es porque el Señor brinda la oportunidad, porque Cristo es el que abre la puerta para todo aquello que la iglesia hace. Cristo es quien da las oportunidades y quien nos encamina a hacerla, quien nos da la sabiduría, quien nos brinda el poder y la gracia para hacer lo que hacemos. Él es el que nos ha abierto las puertas de toda oportunidad que tenemos como iglesia. Y cuando Él la abre, ¿no? Nadie la puede cerrar. Nadie. Ahora, el Señor dice algo bien interesante, dice: aunque tienes poca fuerza. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. La iglesia en sí no parecía una iglesia que causara mucho impacto en las personas en sí. No era una iglesia de mucha pompa, no era una iglesia con grandes lujos. De hecho, era una iglesia humilde. Una iglesia, dice, con poca fuerza. Cuando se habla de poca fuerza, se habla de una iglesia que no tenía la notoriedad de otras. Probablemente por los seres humanos era catalogada como iglesia débil, como iglesia pequeña. Pero recuerde, la grandeza de la iglesia no radica en la pomposidad de sus edificios, ni tampoco en la notoriedad de sus miembros, tampoco en que sus líderes sean grandes personajes, sino que en las dos cosas que el Señor describe de esta iglesia. Dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia, una iglesia no se debe catalogar grande por la cantidad de gente que tenga, sino por lo fiel que es a Dios. ¿Y cómo se muestra la fidelidad a Dios? Bueno, estas dos características son indispensables para una iglesia que es fiel a Dios. Guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios. Y guardar aquí significa obediencia a la palabra de Dios. Por supuesto que para poder ser obedientes a la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Las últimas semanas he estado leyendo el libro de Deuteronomio y es un testimonio de Moisés. Usted va a encontrar constantemente en ese libro el ruego de Moisés para el pueblo de que guarden los mandamientos, de que pongan por obra los mandamientos. Es una constante a lo largo de todo el libro. Y por eso también se repiten los mandamientos, se repiten las instrucciones. Y les habla al pueblo. Y ustedes también, repítanlas en su casa, en el campo. Escríbanlas en sus casas. Díganlas, repítanlas al levantarse, al acostarse, cuando vayan por el camino. Para poder guardar la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios.
Y el conocimiento de la palabra de Dios depende de lo constante que nosotros seamos en su lectura y en su estudio. Esta iglesia es una iglesia de la palabra de Dios. Por eso un predicador dice que no busques la iglesia que esté más cerca de ti, sino la iglesia que esté más cerca de la palabra de Dios. Una iglesia cercana a la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios. Ellos guardaron la palabra de Dios. Y esto lo llevaba a no negar el nombre de Cristo. Cuando se menciona esto, es obvio que la iglesia hasta cierto grado también estaba padeciendo de persecución. Y Cristo habla de que a pesar de esa persecución, ellos se mantenían fieles, no negaban al Señor. Por eso le decía que esta iglesia es muy similar a la de Esmirna. Hablamos del testimonio de Policarpo en Esmirna. Esta iglesia se mantuvo fiel a Cristo, a pesar de toda la oposición que tenía, la persecución que sufría. Una iglesia que nunca negó el nombre de Cristo. Miren, a pesar de aquellas dificultades que mencionábamos, a pesar de la persecución, ellos no negaron el nombre de Cristo. Es triste que muchas veces, en nuestra época, aún sin persecución, aún sin, o por lo menos aún sin una persecución abierta declarada, aún sin tanto que exponernos a peligro y sufrimientos, muchas veces hay quienes niegan el nombre de Cristo. ¿Cómo negarán el nombre de Cristo? Bueno, niegan el nombre de Cristo porque no presentan un testimonio digno de creyentes, porque no son obedientes a la palabra de Dios. Entonces no son fieles a Cristo. Aunque puedan llevar el nombre de cristianos, sus vidas no reflejan que están exaltando el nombre de Cristo, sino que sus actos denotan actitudes que no son propias de los hijos de Dios. Eso es negar también el nombre de Cristo. Aquella iglesia no había negado el nombre de Cristo. Bajo ninguna circunstancia habían ellos retrocedido y abandonado la fe. Se mantenían fieles en sus testimonios, fieles a lo que la palabra de Dios enseñaba y firmes en los caminos del Señor. Verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí está hablando de que existía en aquella ciudad una sinagoga de judíos, que eran seguramente quienes más se oponían a la iglesia. Jesús les llama la sinagoga de Satanás y les llama que ellos decían ser judíos, pero que no lo eran, sino que mentían. Bueno, cuando Cristo estuvo en su ministerio, los judíos lo persiguieron, los judíos estuvieron todo el tiempo en oposición contra él, especialmente los líderes. Por eso Jesús en una ocasión les dijo: ustedes dicen que son descendencia de Abraham, pero no, ustedes son de su padre el diablo, y el diablo es padre de mentira. Jesús les dijo: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían también a mí. O sea, ser judío aquí representa ser un creyente que confía en Cristo. Y la creencia en Cristo es lo que lo hace a uno un miembro verdadero del pueblo de Dios. No depende de la descendencia que uno tenga, no depende de la raza en sí que uno tenga, sino de la fe en Jesucristo. Es lo que el Señor deja en claro aquí. Ellos dicen que son judíos, que son del pueblo de Dios, pero no lo son. Realmente son una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque se oponen al Dios verdadero que se reveló en la persona de Cristo, como lo habían hecho aquellos judíos en los tiempos del ministerio terrenal de Cristo. Entonces Cristo está aquí hablando de estos judíos
no lo son, sino que dice que mienten. Ahora, parte de la mentira de ellos era esta. El judío se ufana, se jacta mucho del conocimiento de la ley y de la obediencia a la ley. Pero Jesús también les dijo, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentra la vida eterna. Y les dice, ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué significa? Un judío que miente era un judío que, aunque decía obedecer la ley, no creía lo que la Biblia decía, porque no creía en el testimonio que la misma daba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, Cristo dice acá que Él hará que vengan y se postren a los pies de los creyentes y que reconozcan que yo te he amado. Ahora, no se habla que los judíos vayan a adorar a la iglesia, que vayan a adorar a los creyentes allá en Filadelfia, sino que habla de la humillación que aquellos falsos judíos vendrían a tener delante de la iglesia. Algunos dicen que, aunque no reconocieran nunca la verdad, serían humillados delante de la iglesia. Y otros dicen que su humillación pasaría por esto, que llegarían a reconocer que están equivocados y a aceptar que la iglesia tenía la verdad. De hecho, algunos piensan incluso que entre ellos podía haber conversiones para que pasaran del reino de Satanás al reino de Cristo. Pero el hecho en sí es este, que estos judíos tendrían que reconocer que Dios amaba a la iglesia. Convertidos o no convertidos, ellos habrían de darse cuenta que la iglesia verdaderamente estaba en lo cierto. Estaba en lo cierto. Conocía la verdad. Para testimonio de quienes pueden reconocer lo verdadero, pero aún así no convertirse, está Poncio Pilatos. Poncio Pilatos dijo que no había hallado ningún mal en Jesús y aún así emitió el veredicto que sentenció al Señor a la cruz. Entonces, no es necesario que se conviertan, pero en otros casos sí, como en el caso del apóstol Pablo, que fue humillado y fue convertido. Puede hacer referencia a ambas partes. Pero en sí lo que Dios sí dice acá es que la iglesia allá en Filadelfia habría de ser reconocida como baluarte de la verdad, como portadores de la verdad, como adoradores del único Dios verdadero, y que Dios estaba con ellos, porque Dios los amaba, porque Dios tenía amor hacia ellos. Ahora, en el verso 10 tiene una promesa hermosa del Señor, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La mayor parte de comentaristas, especialmente aquellos que son post-tribulacionistas, que son post-milenialistas, hablan de que esto se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, ahí se describe el arrebatamiento de la iglesia. Porque el Señor promete a aquella iglesia que evitaría pasar las penurias, los juicios de la tribulación, los grandes males que habrán de venir sobre la tierra por un periodo de 7 años, los cuales la iglesia, según la mayoría de comentaristas, no habrá de pasar, porque aquí se encuentra precisamente a esta iglesia la promesa del Señor. Ahora, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí describe a creyentes verdaderos que han tenido pruebas, que han sufrido, que han tenido luchas. Porque la palabra paciencia significa mantenerse firme en medio de las pruebas. No negar la fe en medio del sufrimiento. No retroceder, no apostatar de la fe, sino ser fiel a pesar del costo que esto represente. Es decir, no
lo que dijo anteriormente, no negar el nombre de Cristo, sino ser fieles, mantenerse firmes en la fe que el Señor ha mandado. Eso es guardar la palabra de paciencia, guardar la palabra de paciencia, practicar la paciencia que resiste el sufrimiento. Y es interesante, para esto voy a escribir un testimonio de un creyente judío llamado Martín Niemöller, quien sufrió los horrores durante la Segunda Guerra Mundial de estar en un campo de concentración. Él podía escuchar cuando muchas personas eran llevadas a la muerte, a los hornos de fuego. Podía incluso escuchar los gritos de las personas. Él estaba en una celda completamente solo y veía cómo ellos estaban siendo atormentados en aquellos castigos. Martín Niemöller fue conservado con vida y después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y ser liberado, vivió en Estados Unidos. A él lo entrevistaron y le hicieron esta pregunta. Le hicieron, ¿cómo es posible que un hombre pueda soportar tanto sufrimiento, tanta angustia? ¿Cómo es que un hombre puede mantenerse firme y no volverse loco en medio de esa situación tan horrenda? La respuesta de él fue esta. Dice, las personas no saben cuánto el hombre puede resistir y permanecer firme hasta que la persona no es probada. Y usted puede, y cualquier persona puede resistir más de lo que piensa y puede ser mucho más fuerte de lo que se piensa si Dios está en su vida. Si Dios está en su vida. Y miren, eso lo podemos nosotros también testificar en la vida nuestra. Hay una gran diferencia entre alguien que sufre sin Cristo a alguien que sufre con Cristo. El sufrir con Cristo, estando Él con nosotros, trae consuelo. Nos da de lo que la Biblia describe como esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no la tiene aquel que no conoce del Señor y que muchas veces se desespera en medio de sus angustias. Pero confiar en Cristo, estar entregado a Cristo, le da a uno una fuerza, una fortaleza, una paciencia en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, que hace que uno permanezca firme en el Señor. Esta iglesia fue una iglesia de paciencia. Y el Señor dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es interesante, estaba leyendo el comentario de alguien que decía, Patrick Williams para ser más exacto. Patrick Williams escribía que se hizo una investigación histórica y se dice que en Filadelfia todavía, poco después de la Primera Guerra Mundial, había una iglesia cristiana. Había una iglesia cristiana. Y en este lugar se encuentran ruinas de las iglesias que existieron en tiempos anteriores. Y dice que hay un pilar, una columna que era sede de una iglesia cristiana que estuvo ahí por mucho tiempo. Y que esto llama la atención de las personas, por lo que más adelante vamos a ver que el Señor promete a sus fieles. Ahora, el Señor guarda a la iglesia conforme a su voluntad. Y aquí también es lo que la gente dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso se dice, la iglesia no va a pasar esos 7 años de la tribulación, porque Dios la va a arrebatar para llevarla con Él y evitarle ese sufrimiento extremo que viene por causa de que el anticristo va a entronarse sobre el mundo y de que Dios traerá juicios también sobre las personas que por no pertenecer a la iglesia serán dejadas sufriendo los horrores de la tribulación. Más adelante, conforme vayamos viendo los demás estudios, vamos a ver, habrán convertidos en aquella época. Desde ya les anticipo, sí habrá, pero por pruebas difíciles. Ahora, aquí se nos está hablando de que Dios a la iglesia en este tiempo
está dando esa oportunidad de que aquellos que pertenezcamos a la iglesia, si la tribulación fuese a venir, Cristo vendría antes y llevaría a su iglesia con él. Cristo arrebataría a su iglesia para estar con él, guardándola de esa prueba que vendrá sobre los habitantes de la tierra, que por rechazar a Cristo quedarán para ese tiempo. Ahora, verso 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A diferencia de esta expresión que se usa hacia otra iglesia, como la iglesia de Tiatira, el Señor habla de que Él vendrá, en esta iglesia está refiriéndose no a que la iglesia tema por el retorno de Cristo, sino que se mantenga firme porque el tiempo para su regreso es breve. Y cuando hablamos que es breve, no solamente estamos hablando de la brevedad del tiempo, sino que la forma en que Cristo vendrá. Cristo vendrá, dice la Biblia, como ladrón en la noche. Cuando menos espere, el Señor aparecerá. Entonces, ese yo vengo pronto es lo que ha tenido a la iglesia a lo largo de los siglos a la expectativa. Ahora, nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie sabe cuándo va a pasar, pero lo que sí se sabe es que va a pasar. Y el Señor no retarda su venida. Muchas veces nos fijamos en las señales que hay en la tierra, es posible que el retorno del Señor sea pronto, pero a lo largo de la historia siempre han habido situaciones de eso, siempre han habido terremotos, guerras, rumores de guerras, hambre, etcétera, etcétera. Pero tampoco esto debe decirnos, bueno, si eso ha habido todo el tiempo, entonces el Señor ¿cuándo va a venir? La respuesta es no sabemos, pero debemos vivir cada día como si ese día fuese el Señor a retornar por su iglesia. Y aquí viene la promesa. Bueno, primero dice, para que ninguno tome tu corona. Es un estímulo, no es una amenaza. Porque luego le va a decir, al que venciere. Y está hablando de una iglesia vencedora. Yo lo haré. Vea lo que va a hacer. Número 1, lo haré columna en el templo de mi Dios. Por haber estado firme en la tierra, serás alguien firme en los cielos. Así como has sido firme en tu fe, se afirma la promesa de Dios de que serás un pilar, una columna inconmovible en el reino de Dios. Número 2, y nunca más saldrá de allí. O sea, promesa de vida y gloria eterna con Dios, de vivir siempre en la santa presencia del Señor. Como viviste buscando el rostro de Dios en la tierra, vivirás por siempre viendo el rostro de Dios en su gloria. Número 3, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Esto habla de ser propiedad de Dios. Perdonen esta comparación, pero es solo para que nosotros nos formemos una idea. Desde hace algún tiempo, en tiempos muy antiguos, se acostumbraba a ponerle cierta marca a los esclavos para reconocer la propiedad de ellos. Incluso, y este es el ejemplo que les pido disculpas, saben que en la ganadería también las reses se marcan con un fierro, le llaman caliente, para saber quién es el propietario de esas reses. Cuando habla Dios aquí, está hablando de algo similar, hablando de que somos propiedad de Dios y por lo tanto Dios pondrá su nombre en nosotros. No es que nosotros vayamos a ser como Dios, que nos convirtamos en Dios, pero sí está hablando de que somos propiedad de Dios, que le pertenecemos a Dios. Y también, número 4, el nombre de la ciudad de Dios, de la ciudad a donde pertenecemos. La Nueva Jerusalén, el lugar de donde somos ciudadanos. Mire, todos tenemos una identificación por nuestros lugares de origen. Somos coatepecanos,
Somos de Coatepec, que es nuestra ciudad de origen, pero más que coatepecanos, somos ciudadanos del cielo. Pertenecemos a esa ciudad de Dios. Le pertenecemos al Señor y pertenecemos a ese lugar. Habitaremos para siempre ahí. Y finalmente, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Antes ha dicho el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, ahora el nombre de Cristo. Es aquí a donde se nos da una identidad de Cristo como nuestro hermano. Recuerde, Filadelfia significa amor filial, amor de hermano. Aunque Cristo es Dios, nos ama como sus hermanos. Nos ama con ese amor especial. Este amor que también se puede asignar a lo que Él le dijo a sus discípulos. Yo no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Les voy a llamar hermanos. Porque ustedes están y estarán para siempre conmigo. Esa es la promesa del Señor. El nombre nuevo es el nombre que nos identifica con Cristo. Y termina la carta diciendo lo que ha dicho a las demás iglesias: el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién nos habla acá? De ser atentos a la enseñanza, de poner suma atención a lo que Dios ha dicho, teniendo el cuidado de poner por obra lo que Él nos enseña en su palabra y de mantenernos fieles a esa palabra, de mantenernos fieles a Cristo para nunca negar su nombre, aun cuando vengan pruebas y luchas, mantenernos fieles a Él, esperando su retorno, el cual no sabemos cuándo será, pero estando seguros que vendrá y nos llevará para estar para siempre con Él. Qué hermoso privilegio el ser parte de la iglesia fiel. Pero retengamos lo que tenemos, retengamos lo que Dios nos ha dado, para que nadie tome nuestra corona, sino que lleguemos a la presencia de Dios para recibirla y ponerla a los pies de aquel en quien hemos recibido todo lo que Dios nos ha traído, desde la salvación hasta las bendiciones que disfrutamos todos los días de nuestras vidas. Seamos fieles al Señor. Qué iglesia más hermosa para parecernos a ellas. Qué iglesia más digna de imitar las virtudes que ella poseía. Y no era una iglesia con tanta pompa, ni con tanto reconocimiento. Una iglesia humilde, que era considerada como con poca fuerza, pero su fuerza no era poca. Realmente su fuerza delante de Dios era grande, porque Dios estaba en medio de ellos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por la instrucción que por medio de ella tú nos das. Pedimos en el nombre de Cristo que tu Señor nos mantengas fieles a ti, que jamás neguemos tu nombre, Señor, que es un alto privilegio decir que somos creyentes, discípulos de Cristo, hijos de Dios, pero que también nos conduzcamos con la dignidad de esos privilegios. Gracias por habernos hecho miembro de tu familia, parte de tu iglesia, y que nos mantengamos fieles esperando el regreso de Cristo, que aun cuando nadie sabe cuándo será, completamente estamos seguros de que sucederá. Gracias, Señor. Que a ti sea la honra y la gloria por siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estamos pendientes con una iglesia más, que la iglesia de la Odisea. Y primeramente Dios, nos vemos por acá la próxima semana. Que Dios les bendiga grandemente. Que tengan una muy feliz noche.